Damos comienzo a la hora de la motivación con el ala del conocimiento digital en su cita semanal de todos los jueves, donde cada semana tendremos invitados de distintas carreras y profesiones. Aquí exploramos los desafíos y logros de nuestros invitados, así como sus consejos y estrategias para superar obstáculos y alcanzar el éxito. Además, abordaremos temas que motivarán a perseguir tus sueños y a encontrar tu propósito en la vida. Así que únete a nosotros en este viaje de aprendizaje, crecimiento personal y motivación. Hoy 26 de octubre del año 2023. Hoy celebramos la efeméride del día de hoy en honor al doctor José Gregorio Hernández, que nació un 26 de octubre del año 1864 en Isnotú, Trujillo. Eso queda en un pueblito por allá donde en Trujillo. Sin embargo, después de que pasó todo lo del doctor José Gregorio Hernández, fue más conocido, ¿no? José Gregorio Hernández es conocido mundialmente en toda Latinoamérica por ser el médico de los pobres. Pues él tiene mucha facultad en el sentido de toda la profesión o toda la carrera que hizo. Pues nació, como ya les dije, en Isnotú, una localidad que por aquel entonces era capital del municipio Libertador del distrito Betijoque del estado Trujillo, acá en Venezuela. Fue el primero de 6 hermanos, hijo de Benigno María Hernández Mancenada y Josefa Antonia Cisnero Mancilla. De sus hermanos, en mayo de 1863 nació María Isolina, quien falleció a los 7 meses de edad, seguida del doctor José Gregorio. Luego nació María Isolina del Carmen en mayo de 1866. En septiembre de 1867 nació María Sofía, seguida por César Benigno en agosto de 1869. Y en septiembre de 1870 nace Josefa Antonia, que nació en agosto de 1872. Pues durante su infancia vivió en su pueblo natal. Su madre se dedicaba a las labores del hogar propias de la época y su padre era comerciante y dueño de un almacén de mercancías secas, víveres y farmacia. Recibió el sacramento del bautismo el 30 de enero de 1865 en el templo colonial de El Escuque, hoy santuario diseñado del Niño Jesús de Escuque. Sus padrinos fueron Tomás Lobo y Perpetua Enríquez. El sacramento de la confirmación se efectuó el 6 de diciembre de 1867 en la iglesia de San Juan Bautista de Betijoque por el señor Juan Bonet, obispo de Mérida. Pues lamentablemente su madre fallece en 1872 cuando él contaba con 8 años de edad. Su primer maestro fue Pedro Celestino Sánchez, representante de una escuela privada en Isnotú. Durante sus años de estudio envió una recomendación al padre del pequeño José Gregorio para que lo recomendaran a estudiar a la capital del país. Así es como a los 13 años de edad manifestó a su padre el deseo de estudiar la carrera de Derecho. Sin embargo, su padre lo convenció para estudiar medicina. Imagínate qué hubiese pasado si no le hubiese hecho caso a su papá y se hubiese quedado por la carrera de Derecho. A partir de ese momento tomó la medicina como su propia vocación. En 1978, cuando contaba con 13 años y medio, bajó de la sierra trujillana hasta acá, hasta la capital de nuestro país, Caracas, siguiendo una travesía de Isnotú, Sabana de Mendoza, Santa Polonia y La Ceiba en mula, por el lago hasta Maracaibo, y después por mar a Curazao, Puerto Cabello y La Guaira, y después por tren desde Puerto de la ciudad capital. Imagínate en ese tiempo toda la travesía que tenían que pasar para llegar a Caracas, ¿no? Hablamos que está hace más de 100 años, porque si hablamos de 1878, hace más de 100 años. Pues al llegar a la capital de Venezuela, inicia sus estudios en el colegio Villegas, dirigido a la sazón por el doctor Guillermo Tell Villegas. Durante su estancia en el colegio, el joven José Gregorio
entabló amistad con el director y su esposa Pepita Peroso de Villegas. Según el doctor Villegas, José Gregorio era poco dado a jugar con sus compañeros y prefería pasar el tiempo libre en compañía de libros. Durante sus 6 años en el colegio Villegas, José Gregorio obtuvo buenas notas, llegó a fungir como profesor de aritmética para los alumnos del primer curso. Eso fue entre el año 1878 y 1882. Cursó preparatoria y filosofía, graduándose de bachiller en filosofía en ese último año. A la edad de 17 años de edad ingresa a la Universidad Central de Venezuela, por sus siglas UCB, para iniciar estudios de medicina. Según las certificaciones de los estudios universitarios de medicina, el doctor José Gregorio Hernández, en las que se evaluaban estos aspectos, lo que era la aplicación, el aprovechamiento, buena conducta y asistencia, en gran parte de las materias de los 6 años de estudios logró la calificación de sobresaliente. Fue el estudiante más destacado en la carrera de medicina en la UCB, siguiendo el mismo desempeño mostrado desde su niñez. Paralelamente a sus estudios de medicina, daba clases particulares para ayudarse a sí mismo y a sus colegas. Así aprendió de un amigo sastre a confeccionar ropa masculinas y sus propios trajes. Estaba convencido de que el deber ser es la razón del derecho, de manera que el hombre tiene deberes antes que tener derechos. Hay que aplicar ese dicho, porque así como tenemos derechos, también tenemos obligaciones, ¿no? Y así que tenemos que cumplir todo eso. Bueno, más adelante, ya al final de la última sesión del programa, estaremos hablando de unas noticias y algunas cosas que han surgido, ¿no?, nuevas para la capital del país. Al graduarse con el título de doctor en medicina el 29 de junio de 1888, era una persona muy destacada y muy inteligente, ya que hablaba inglés, francés, portugués, alemán e italiano, y aparte dominaba el latín y el hebreo. Era filósofo, músico y teólogo. Se traslada a ejercer la medicina en su pueblo natal, instalando un consultorio provisional con el cual extiende su carrera como médico. Pues él regresa a su pueblo, a Isnotú, para estudiar la medicina rural, lo que es con plantas y todo eso, y es por eso que ayudó a muchas personas, incluyendo familiares cercanos allá en Trujillo y después regresando nuevamente a Caracas. En 1888, el regreso del doctor José Gregorio Hernández, el rector de la UCB, Domini ofreció ayudarlo económicamente para establecer un consultorio en Caracas. Esto que, por supuesto, el doctor José Gregorio Hernández agradeció con esta palabra: ¿cómo le agradezco su gesto, doctor Domini? Pero debo decirle que mi puesto no está aquí. Debo marcharme a mi pueblo. En Isnotú no hay médicos y mi puesto está allí. Allí donde un día mi propia madre me pidió que volviera para que aliviara los dolores de los gentes humildes de nuestra tierra. Ahora que soy médico me doy cuenta que mi puesto está allí, entre los míos. Pues así parte José Gregorio Hernández para Isnotú en agosto de 1888. El 18 de septiembre del mismo año le escribe a su amigo Santos Dominici en Caracas: mis enfermos todos se han puesto bueno, aunque es tan difícil curar a la gente de aquí porque hay que curar con las preocupaciones que tienen arraigadas. Creen en los remedios que se hacen diciendo palabras misteriosas. En suma, la clínica es muy pobre. Todo el mundo padece de disentería y de asma, quedando uno de que otro enfermo con tuberculosis o reumatismo. La botica es pésima. Recordemos que para eso entonces se usaba, bueno, todavía se usa, ¿no? Aquí hay boticas todavía en las mismas esquinas, ¿no?, de Caracas. Pues así como el doctor Hernández se radicó en Isnotú hasta el 30 de julio del año siguiente, de 1889. Eso fue luego de ejercer consecutivamente entre los estados andinos, que es Trujillo, Mérida y Táchira, recorriendo las poblaciones con a fin de establecer un centro para el ejercicio permanentemente de su profesión. Así regresaba en San Cristóbal y Mérida para consultar sus propósitos con su padre, y se encontró con una carta de su maestro Calixto González, donde decía que lo había recomendado al presidente de la República. En ese tiempo era Juan Pablo Rojas Paul, para que fuera a París a estudiar. Y así es como el doctor José Gregorio Hernández emprende un viaje a París, donde luego de estudiar y graduarse, contribuye al país
con la modernización de la medicina venezolana, porque creía que reunía las condiciones para tal misión y que debía trasladarse a Caracas y dispuesto a seguir a su viaje de Europa. Bueno, seguimos hablando del doctor José Gregorio Hernández. En 1891 regresa de Europa y en el mes de noviembre de ese mismo año comienza su actividad como docente en las cátedras de histología normal y patología fisiológica, experimental y bacteriología de la Universidad Central de Venezuela, convirtiéndose en el fundador de ambas. Además, al concluir sus estudios de posgrados en París y Berlín, le fue delegada la responsabilidad de adquirir con recursos del Estado venezolano los materiales necesarios para instalar el Laboratorio de Fisiología Experimental de Caracas, así como la adquisición de la bibliografía que fuera necesaria para la apertura de las cátedras mencionadas en la UCB. Por otra parte, al doctor se debe la introducción del microscopio en Venezuela, del que además enseñó su uso y manejo. También introdujo otros instrumentos científicos que trajo de Francia, como Astetigua, su compañero el doctor Augusto Pisuñero. El 14 de septiembre de 1909 es nombrado profesor de la Cátedra de Anatomía Patológica Práctica, la cual funcionó anexa al laboratorio del Hospital Vargas y de la cual se encargó hasta la creación de la Cátedra de Anatomía Patológica de la Universidad Central, con asiento en el Instituto Anatómico, y que fue regendada por el doctor Felipe Guevara Rojas en 1911. Por otra parte, fue el fundador de la Cátedra de Bacteriología, la primera de esta disciplina en América, y la primera persona en Venezuela en publicar un trabajo de dicha disciplina, que fueron Elementos de la Bacteriología en 1906. También escribió sobre la signa de pecho de la naturaleza paludosa junto a Nicanor Guardia, y en 1893 publicó en varios números de la Gaceta Médica. Además, hizo 11 trabajos públicos y 2 quedaron inéditos en el campo científico. Escribió 5 obras literarias, una de ellas, La verdadera enfermedad de Santa Teresa de Jesús, escrita en 1907, quedó inconclusa. Las demás, el señor Nicanor Guardia escribió en 1893 Visión de Arte, y en 1912 En un vagón y Los matines. Fueron publicados en El Cojo Ilustrado. Pues el doctor es considerado el impulsor y pionero de la docencia científica y pedagógica en Venezuela, basada en lecciones explicativas con observación de los fenómenos vitales, la experimentación sistematizada, prácticas de disección y pruebas de laboratorio. También coloreó y cultivó microbios e hizo conocer la teoría celular. Por otra parte, es detectada su faceta como fisiológico y biológico, conociendo a fondo la física, la química y las matemáticas, ciencias básicas y trípode fundamental sobre que reposa toda la dinámica animal. Su labor como docente fue interrumpida en 2 ocasiones. La primera, cuando decide hacerse religioso y entrar al monasterio de la Orden de San Bruno, el cual llegó el 17 de julio de 1908, y la que regresó el 21 de abril de 1909, reincorporándose en mayo de ese mismo año a sus actividades académicas en la universidad. La segunda vez que interrumpió sus actividades docentes fue a partir del 1 de octubre de 1912, en el gobierno dictatorial del general Juan Vicente Gómez, cuando decreta el cierre de la universidad, ya que ésta se había situado en contra de su régimen. Sin embargo, restablece su actividad docente en enero de 1916, tras la fundación de la Escuela de Medicina Oficial, que funcionó en el Instituto Anatómico. Hubo otra corta interrupción, pero esta sin apartarse del ámbito académico, ya que en 1917 viaja a las ciudades de New York y Madrid para realizar estudios, quedando provisionalmente a cargo de sus cátedras el doctor Domingo Luciani. Reinicia su actividad docente el 30 de enero de 1918 hasta el día de su muerte. Bueno, vamos a hablar de ese hecho trágico que fue la muerte del doctor José Gregorio Hernández, que hay muchos mitos y leyendas sobre la muerte del doctor José Gregorio Hernández, y ahí es donde vamos a abundar en todos esos mitos o leyendas y datos curiosos que ocurrieron ese día.
El primero es que se dice que fue el primer vehículo que estaba acá en Caracas, y la verdad es que no. Nada más para esa época de 1919, perdón, habían casi 1000 carros acá en Caracas. Más bien se hablaba en esa época en los periódicos del tránsito, ¿no? Que era mucho, porque habían bastantes vehículos en ese tiempo. Pues también se dice que la persona que lo arrolló a él fue el señor Fernando Bustamante, pero en el año 1977 un periodista de aquel entonces, el periodista venezolano José Emilio Castellano, narró para el diario su encuentro con Fernando Bustamante, el hombre acusado durante años por el imaginario social de atropellar a José Gregorio Hernández. Este fue el único periodista que pudo entrevistar al señor Fernando Bustamante, ya que en múltiples oportunidades tuvo Oscar Llanes, aquel periodista venezolano que todos conocemos, tuvo en múltiples oportunidades tocándole la puerta. Fernando Bustamante vivía acá mismo en San Bernardino, una parroquia cercana a la parroquia El Recreo, donde estamos ubicados actualmente. Él vivía por aquí, por ahí cercano, y es así cuando le llega el señor José Emilio Castellano, periodista del diario. Primero él llama a su casa porque por allí, por San Bernardino, había una óptica que se llamaba Óptica Bustamante. Entonces él como que asoció ese apellido al señor Fernando y decide llamar. Allí es cuando le contesta una hija, y la hija, cuando escucha que era para entrevistar a su padre acerca del fallecimiento del doctor José Gregorio Hernández, decide colgar. Pero nuevamente el periodista José Emilio Castellano llama y le indica a la hija que él quiere aclarar esos hechos porque lo llamaron del registro, sí, principal, donde estaban las actas del juicio de aquella época del año 1919, donde decían que no era culpable el señor Fernando Bustamante, y entonces así deciden aceptar a la entrevista. Eso fue, repito, en 1977, perdón. Pero la nota se publicó originalmente el 18 de octubre del 2020, es decir, hace 3 años. Voy a citar lo que le dice exactamente el señor Fernando Bustamante a este periodista. Sepa una cosa, jovencito, lo que más detesto es el cigarrillo y el licor. Pero por encima de eso, a los periodistas, le dijo Fernando Bustamante a José Emilio Castellano. Y es que sí, desde esa época, desde 1919 hasta 1981 que fallece, imagínate, 85 años, duró el señor Fernando Bustamante, que conoció de cerca al doctor José Gregorio Hernández, porque para esa época del año 1919 él tenía 25 años de edad, y no era el primer carro, como dicen, que estaba acá en Caracas. Él había sacado hace 13 días atrás de ese año de 1919 el permiso de conducir, que era el 444. Imagínate. Entonces él relata lo que fue el hecho, gracias al trabajo periodístico y la labor incansable que tuvo José Emilio Castellano al leer todo eso ante el registro y darse cuenta de que el señor Fernando Bustamante no fue el causante de esa muerte. Pues lo que se vivió en esa época y hasta ahora, porque hay muchas cosas que cuando pasan el 29 de junio de cada año, o el 26 de octubre, como es el día de hoy, que se conmemora al doctor José Gregorio Hernández, vuelve a salir a la luz que fue el señor Fernando Bustamante que lamentablemente atropelló o arrolló al doctor, y no es así. Así que vamos a dejar esa pregunta al aire, a ver si se quieren sumar algunas personas por las redes sociales o por WhatsApp, si están escuchando, para saber las historias que tienen y aclararlas un poco, porque eso fue publicado, imagínate, en el 2020, y hay muchas personas que no saben todavía que eso no sucedió de tal manera. Incluso ellos vivieron encerrados prácticamente. La hija del señor Fernando, que tuvo 8 hijos, dice que él cada 29 de junio, un día antes, se encerraba en su habitación, porque fue tanta la presión que tuvo de tantas acusaciones por parte de aquellos 11 testigos que estuvieron allí el día del accidente. Atosigaban incluso los periodistas, porque el doctor era alguien reconocido para aquella época,
y entonces él vivió escondido, ¿no?, del ojo público por temor a represalias o a presión. Anteriormente, lo que era la trágica muerte del doctor José Gregorio Hernández y la persona que fue durante por años acusado de ser prácticamente el asesino, no directamente del doctor José Gregorio Hernández, por un trágico accidente. Fernando Bustamante fue acusado durante años de un crimen que no cometió y que lo persiguió hasta la muerte, el de atropellar al doctor José Gregorio Hernández. Quizás por eso este señor encontraba en la prensa un recuerdo constante a un hecho que cambió su vida. En ese año, que fue en 1977, José Emilio Castellanos, el periodista que lo entrevistó, fue el único que lo logró. La conversación duró 5 horas y el reportaje sorprendió a todos los lectores del periódico El Nacional. El fotógrafo fue Juan Quijano, que era para ese entonces tenía 84 años de edad. Tenía lente de pasta, el rostro arrugado y una prominente calvicie que era acompañada por unos cuantos cabellos a los lados. Pues él narra, ¿no?, la historia del hecho tal y como sucedió. Pero estaba marcado, ¿no?, porque Venezuela está marcado por la leyenda del famoso que fue vulnerable, ¿no?, para ese entonces, del 29 de junio de 1919. Pues vamos a hablar un poco sobre el juicio de aquella época del año 1919. Yo estuve documentándome acerca de eso con todos los registros que hay de los papeles, las declaraciones de Fernando y los 11 testigos. Pues recordemos que para ese entonces había un tranvía que pasaba desde el Paraíso hasta La Pastora, que fue la esquina donde lamentablemente perdió la vida el doctor José Gregorio Hernández. Según los datos o la narración de estas personas o estos 11 testigos, habían 11 personas en el tranvía en ese día. Y había una persona asomada en la ventana, justamente asomada en el momento preciso. Y cabe destacar que era la bisnieta del general Páez. Imagínate, la bisnieta del general Páez y sobrina del doctor Luis Racetti, quien era la persona que estaba allí y que vio de primera mano cómo caía el doctor José Gregorio Hernández al suelo. ¿Qué pasa? Que estos eran vehículos a motor, sí, y no era lo mismo. Entonces, el señor Fernando Bustamante estaba manejando ese vehículo, que cabe recalcar también que no era de él, era del presidente Juan Vicente Gómez, porque él era llegado a esa familia y era el que lo manejaba en aquella época. ¿Qué pasa? Que él se le atraviesa el transvía y él no tiene visibilidad de ninguno de los dos lados, tanto de la parte derecha como de la parte izquierda, y entonces él decide frenar. ¿Qué pasa? Que el doctor José Gregorio Hernández estaba apurado porque iba a llevarles unas medicinas a una paciente que tenía en la siguiente cuadra. Estamos hablando de la parroquia La Pastora. Estaba apurado porque la paciente estaba mal y ya los familiares le habían ido a avisar a él, y él, como se dice su eslogan y es como conocido mundialmente como el médico de los pobres, va a comprar a la botica que estaba cerca a llevarle las medicinas a su paciente. Y cabe recalcar también que la familia del señor Fernando Bustamante era atendida por el doctor José Gregorio Hernández. Incluso la esposa estaba embarazada, tenía aproximadamente 7-8 meses. Y el doctor José Gregorio Hernández iba a ser el padrino de ese niño, es decir, iba a ser compadre del señor Fernando Bustamante, quien es supuestamente la persona que lo arrolló. ¿Qué pasa? Que al llegar ahí, él mete la tercera y frena para avisar a las personas que él va a pasar, porque el tranvía estaba parado allí en su parada, pues, y él no tenía paradas sino desde el Paraíso a La Pastora. No es como ahora que pasan prácticamente y se paran en cada esquina. Pues él toca el claxon o la corneta, y el doctor, como venía cabizbajo y venía apurado para llevarle la medicina, vuelvo y repito, a la paciente que estaba enferma, gravemente enferma, no escuchó el claxon ni miró hacia los lados, y ni siquiera fue que chocó o impactó con el señor Fernando o con el carro del señor Fernando. Él solo queda parado, y la señora que le comenté anteriormente, la que es sobrina del doctor Luis Racetti, que estaba asomada en la ventana, escucha que él solo dice: "Ay, Dios mío", y pone sus manos arriba y se queda paralizado. Pero como se quedó paralizado, perdió el equilibrio y cae hacia la acera.
lamentablemente cae de espalda y se da un fuerte golpe con el filo de la acera y cae prácticamente con el cráneo devastado. Para los que saben la medicina, bueno, entenderán esa terminología, y pueden buscar en internet también los datos de la autopsia y todo lo que declaró el doctor en ese tiempo. Pues el señor Fernando ve eso y darse cuenta que es el doctor José Gregorio Hernández, vuelvo y repito, un amigo allegado de la parroquia y que todos conocían porque eran amigos y no había mucha gente y se conocían entre todos. Entonces va a socorrerlo, y un señor que estaba en el tranvía también se baja y va a socorrerlos, y los suben entre los dos al carro del señor Fernando, y de allí se dirigen al Hospital Vargas para que lo atiendan. Pero al ver que todo estaba solo y era el mismo doctor que estaba de guardia, lo dejan allí para que lo atiendan y se dirigen a la casa de Luis Racetti para que lo vaya a atender. Pues es cuando vienen de regreso con el doctor Luis Racetti que se dan cuenta que ya el doctor José Gregorio Hernández, había fallecido. ¿Qué pasa luego de esto? Se hace el juicio, él se entrega al señor Fernando, porque, o sea, como quien dice el dicho, el que nada debe, nada teme, y le hacen el juicio. Llevan a los 11 testigos, que de los cuales 10 estaban en el tranvía, y la otra persona, vuelvo y repito, era la señorita que era bisnieta del general Páez, que estaba asomada en su ventana recibiendo aire y viendo a la gente pasar. Pues ella relatan en los primeros días, que fue el 29 y el 30 de junio, relatan todos los hechos y queda allí, lo encierran. Él duró 8 meses detenido, no en prisión, sino en la comisaría donde estaban haciendo el juicio. ¿Qué pasa? Que los hermanos del doctor José Gregorio Hernández, conociendo al señor Fernando y sabiendo que iba a ser el doctor el padrino del hijo, deciden no enjuiciarlo porque fue un trágico accidente que, vuelvo y repito, no tuvieron la culpa ni los dos, fue hecho del destino para que se encontraran los dos, porque no fue impactado por el carro. O sea, no fue tocado en gran multitud como para decir que lo bombeó, o como pasan en aquellos entonces. El carro iba a 30 kilómetros por hora. O sea, un carro de esto ahorita sí va rápido, pero lo de aquella época, del año 1919, no. Entonces, el señor Fernando tuvo que vivir, ¿no?, con esa trágica noticia de ser prácticamente acusado por el orden público y todas las personas que querían al doctor José Gregorio Hernández de ser el asesino. Pero los familiares declararon que no iban a declarar, que no hicieran juicios, que no hicieran nada, porque ellos eran amigos, iban a ser compadres, y que dejaran eso así. Y es entonces como entra un buen ciudadano, como le llamo yo, un oficial para aquella época, testigo, y vuelve a leer todo lo que habían hecho ya en tiempo pasado, después de 8 meses, es decir, el año siguiente, y es así como vuelven a pasar los 11 testigos, y el señor jugó, como quien dice, la del vivo, y empezó a preguntarles otra vez a las personas para ver si estaban diciendo la verdad, y allí es como la señorita, la bisnieta de Páez, dice que sí, probablemente ella no escuchó que el señor Fernando Bustamante tocó el claxon, y por eso dejaron en libertad al señor Fernando Bustamante. Cabe resaltar también que el señor Fernando Bustamante, después de ese hecho, tuvo que viajar a Curazao, huir en Curazao. El carro que manejaba Bustamante era un Hudson Excel Super Six, un vehículo traído por el general Juan Vicente Gómez para su cúpula ministerial. El auto no era de él, sino del hijo favorito del Juan Vicente Gómez, que era Alí Gómez, pero él lo manejaba por la cercanía que tenía con la familia del gobernante. Pues ese día todo parecía normal. En la noche José Gregorio visitaría la casa de los Bustamante para el chequeo de rutina del embarazo, como dije anteriormente, porque estaba encinta, y el tranvía de la ciudad pasaba y no se detenía en ninguna parada, solo bajaba a poca velocidad para que los pasajeros tuvieran la velocidad o el chance de subirse o bajarse. Bustamante puso el vehículo en primera para subir por la parroquia La Pastora. Como dije anteriormente, iba a 30 kilómetros por hora. En ese momento José Gregorio trató de esquivar o agarrarse a un poste cercano, y así fue que chocó. Bueno, luego de esta entrevista que tuvo el señor Bustamante con Castellano, diría que él fue el escogido, ¿no?, delante del destino, porque, o sea, era
como quien diría, tenía que pasar, ¿no? Ese hecho de que se encontraran los dos allí, nadie hubiese visto al otro y sucedería ese trágico accidente que conocemos hasta el día de hoy. Pues como dije, él salió exiliado para Curazao, donde se unió a la logia masónica, se graduó de optometrista y dentista, tuvo 9 hijos que lo acompañaban a sus 84 años de edad en todas las reuniones familiares. Pues el señor Fernando Bustamante murió el 1 de noviembre del año 1981 a sus 89 años de edad, o sea, vivió bastante el señor Fernando Bustamante. Los amigos o conocidos lo reconocen porque se la pasaba en la Candelaria, en la Plaza Candelaria, tenía una óptica allí por San Bernardino, era muy conocido. Otros lo conocían por el trágico hecho del accidente del doctor José Gregorio Hernández, pero otros los conocían porque era una buena persona y tenía múltiples negocios, era una familia acogida para aquella época y, como bien dije, era acercado al gobernante o al presidente de aquella época, Juan Vicente Gómez. Bueno, quiero dejar ese mensaje allí, ¿no? De todo lo que es la historia del doctor José Gregorio Hernández, que fue un mágico ser humano que ayudaba a las personas que no tenían dinero en aquella época y le compraba sus medicinas, y así fue que perdió la vida, ¿no? Yendo a comprarle las medicinas a una vecina para su tratamiento. Y es recordado por eso. Y también tenemos que recordar que existen personas así como el señor Fernando, y que eso pasa en toda la vida. ¿Qué pasa? Que acusamos sin saber o sin conocer las dos caras de la moneda. Fíjate que la gente cuenta, y es un mito todavía hasta la época, de decir que sí, que lo mataron, lo arrollaron, y las cosas no son así. Fíjate que esa familia vivió encerrada en San Bernardino sin poder salir y sin poder sentir, ¿no?, que reconocieran el apellido Bustamante, para que recordaran ese trágico hecho. Entonces hay que ser un poquito empáticos y solidarios con los demás, conocer los dos lados de la historia para no juzgar sin conocer. Y esa es la reflexión que quiero dejar allí. Por eso quise hablar el día de hoy del doctor José Gregorio Hernández, por todo lo que hizo con la parte de la medicina en Venezuela, porque fue pionero en América Latina con cosas traídas de Francia porque estudió allí. Bueno, ya nos queda poco tiempo. Ya queda poco tiempito. Pero bueno, quiero dejar esa reflexión allí porque es algo que tenemos que tener latente, ¿no? Siempre presente en cuanto a la medicina, a la solidaridad que tenía el doctor José Gregorio Hernández. Y si hay algo que resaltar de la historia o de la vida de él, es eso, las obras que hizo. Pues un resumen corto: el doctor José Gregorio Hernández fue un médico y científico venezolano muy respetado que dedicó gran parte de su vida a ayudar a los enfermos y necesitados. También fue un católico devoto y es venerado como un santo popular en Venezuela. Sin embargo, no hay que, como digo yo, llevar a las cosas a mayores. Esta mañana también estaba viendo un hecho que sucedió acá en Carabobo, en Valencia, de una persona que estaba, creo que, tumbando la estatua o la escultura del doctor José Gregorio Hernández. No sé qué habrá pasado, habría que leer un poquito más o esperar que salga en la noticia como tal para dar a conocer esos hechos. También quiero resaltar algo que dije al principio de unas ordenanzas que están saliendo acá en Caracas nuevamente, y es la del orden público y la del tránsito, como la contaminación sónica, ¿no? Que están poniendo multas a las personas que tengan en los locales, incluso las encabas, si van con mucho ruido, música en la encaba, lo pueden multar por eso. Entonces hay que tener cuidado ahorita. Y eso me parece excelente, ¿no? Que están volviendo todas esas ordenanzas y están poniendo multas a las personas en cuanto al tránsito. Y eso me parece excelente, y por eso quería resaltarlo en la mañana de hoy. Así que si los conductores de las encabas, los choferes, incluso las personas que van en su vehículo particular, para que no lleven la música a alta velocidad y no se estén comiendo las luces, respeten los rayados y todo eso, porque van a empezar ya a poner tránsito en cada esquina, y eso me parece de verdad excelente, y es una iniciativa que hay que apoyar, porque creo que como ciudadanos debemos, como dijo el doctor José Gregorio Hernández en ese entonces, ¿no?, nosotros tenemos derechos y obligaciones. Entonces hay que cumplir los derechos
hacer cumplir nuestros derechos, pero hacer cumplir también nuestras obligaciones, ¿no? Porque también tenemos deberes, como son estos, las ordenanzas públicas. Y esa es la reflexión que quiero dejar también el día de hoy. No quiero despedirme también sin antes recordarles que estamos en todas las redes sociales como Efecto Motivacional, tanto en las plataformas de podcast como Apple, Spotify, Google, que ahorita lo van a cambiar también a otra plataforma. Y recordarles que por allí, por Apple, estamos teniendo buena receptividad, y quiero agradecerles a todas las personas que escuchan esto en diferido y a las personas que consumen todo este contenido digital en todas las redes sociales como Instagram, TikTok y Facebook, que ven esto en visual, ¿no? De todo eso, y por los comentarios que dejan también al privado. Así que muchísimas gracias también a las personas que están sintonizando por yusradio.com.be. Quiero agradecerles todo. Este es el episodio número 27, ya tan rápido. Tenemos casi 4 meses acá con la familia de Yus Radio. Y bueno, es excelente estar acá. También quiero recordar algo sobre el cáncer de mama que pasó la semana pasada, que hablamos de eso. Lamentablemente falleció una actriz colombiana joven, una actriz colombiana juvenil de cáncer de mama, Alejandra. Lamentablemente, bueno, todavía siguen partiendo mujeres a causa de esta lucha constante que es la del cáncer de mama, como hablamos la semana pasada, y quiero recalcárselo esta semana también, de que tenemos que tomar todas las previsiones, así como para las enfermedades, para el tránsito, para otras cosas, tenemos que tomar todas esas precauciones. Bueno, ya hemos llegado al final de esta jornada. Recuerden también seguir a Yus Radio por todas las redes sociales y el canal de WhatsApp y el canal de Telegram, que allí está todo el contenido en diferido de todos los programas de la radio. Allí los pueden sintonizar en diferido. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Estaremos hablando de algo interesante también, un tema muy importante para la sociedad. Así que sintonicen